Bueno, continuando, ¿no? Ya vemos el logo, abre el curso que van a desarrollar y es álgebra. Profesor, todos somos de quinto grado secundaria, su último año, su promo en cuarentena, te mala suerte. Capítulo número 5 dice división de polinomio. Y el que les habla, señores, el profesor Richard Alejo Chuco García, ¿no? A ver si siguen presentando, creo que. Una ilusión óptica, ¿no? En ningún sitio es una ilusión óptica. A ver, Jean-Pierre Pariona, sigue llegando todavía? Bueno, continuamos. En sí no es una ilusión óptica, es simplemente la representación de, ¿cómo te dije? Una serie infinita, ¿no? Recuerda que la matemática, muchas veces cuando uno lo desarrolla en la parte de la pizarra, ¿sí? No ve, entre comillas, la verdadera proporción de cómo se grafica una función y qué cosa lo que puede manifestar. Eso de ahí, entre comillas, no tiene un principio, no tiene ni un final. Es un engranaje que va y viene nada más. Bueno, profesor, continuamos. La clase de hoy es división de polinomio. Profesor, vamos a ver específicamente sobre división de polinomio. Todo el mundo que está acá presente ya sabe dividir sin ningún problema. Profesor, la división el alumno lo aprendió en la primaria, la división de números naturales. Entonces, la división de números naturales y la división de polinomios es muy similar, señores. Es más, uno puede dividir por método clásico tranquilamente cualquier división de polinomio. Pero lo que se estila hacer para admisión y de manera mucho más práctica es usar Horner y Ruffin. Primero vamos a ver los elementos, ¿no? Como recordar nada más, ¿no? Recordar lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Por estos son los elementos. Dividendo, que para polinomios se le divide con D mayúscula y variable X. El divisor, D minúscula. Y recuerda que tiene que ser diferente de cero. Este es un axioma que nunca se te debe olvidar, principalmente los que van a la uni. Si vas a otra universidad, de repente no son tan precisos en la parte de axiomas. El divisor nunca puede ser cero, porque cuando tú divides un número entre cero, a nivel pre se dice que no existe, pero una vez que alguien por acá ingrese, se va a percatar que eso ya tiende al más infinito o tiende al menos infinito, dependiendo del signo y dependiendo de la proporción. Bueno, el resto creo que todo el mundo sabe, ¿no? Y el cociente, ¿no? El cociente se le nota con Q también, ¿no? O con C de casa, ya debe depender, ¿no? De manera general se denota con Q, ¿no? Y el resto con resto, nada más con R de R, ¿no? También tenemos que saber el teorema fundamental de toda división, profesor. Esto es algo que todo el mundo lo maneja acá, ¿no? El dividendo a qué es igual. El dividendo a qué es igual, señores. El dividendo simplemente va a ser igual a qué. Pues si podemos observar, sin ningún problema. Bueno, continuando, señores, una pequeña interrupción, una llamada del colegio. A ver, de repente alguien tuvo problemas con la clave. Bueno, si alguien de sus compañeros tiene problemas por la clave, me lo hace saber por el WhatsApp, ¿ya? Me lo hace saber por WhatsApp. Creo que de repente alguien creo que tuvo un inconveniente en ingresar a la clase. Bueno, continuando, profesor, mientras que seguimos continuando. A ver, entonces, este axioma todo el mundo lo conoce, esto no es cosa del otro mundo, es algo que uno ya ha visto, simplemente estamos parametrando lo que uno ya debe conocer para entender ese problema. Ahora, lo que vamos a ir de arranque, señores, tenemos que entender varias cosas. La observación es importante, señores. Todo el mundo conoce la división exacta, profesor. ¿Cuál es la característica? Que el residuo es igual a cero. Profe, en el axioma anterior, ¿cómo se mantendría? Prácticamente sería dividendo es igual a divisor por cociente, ¿no? Pero también tenemos que, entre comillas, en la división inexacta. Profesor, en la división inexacta, ¿qué es lo que vamos a observar? Sin ningún problema, profesor, vamos a observar eso de acá, ¿no? La división inexacta, ¿cuáles son las características? Y recuerda que en la división inexacta hay dos casos, señores. En la división inexacta hay dos
Profesor, eso de acá todo el mundo lo conoce, no hay nada nuevo. Ahora, tengan mucho cuidado, profesor, cuando agarremos polinomios, estos axiomas que aparentemente son sencillos, cobran un poquito más de coherencia, así un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Hay veces cuando, por ejemplo, profesor, un polinomio y tienes la división, ¿cómo lo vuelves exacta sabiendo que es inexacta? Le puedes sumar o restar dependiendo si es entre comillas el resto, cero o no. Recuerda, un polinomio que es una división inexacta, un polinomio que me da una división inexacta, ¿cómo lo conviertes en exacta? Sumando o restando, ¿qué cosa? El resto, ¿no? Eso de acá se usa cada rato. Es más, la mayoría de problemas de división en UNI, principalmente en su CEPRE, hace eso. Una división inexacta, ¿cómo lo conviertes en exacta? Sumando o restando residuos, señores. Ese es el gran truco que, entre comillas, se ven problemas un poquito más pesados, ¿no? Le sumas o le restas el residuo y automáticamente ya se vuelven en exacta, ¿no? Y con exacta ya aplicas lo que tú conoces, ¿no? Horner o Ruffini, ¿no? Vamos a ver también sobre los grados, ¿no? Vamos a cerrar todas las ideas. Uno tiene que entender todito lo que involucra a la persona. Por ejemplo, el grado de polinomio del resto, ¿no? Por, por deducción obvia, creo, que siempre va a ser ¿qué cosa? El grado divisor siempre ¿qué cosa? Es mayor que el grado del residuo. ¿Y eso por qué me haces aclarar? Yo sé que es algo obvio, pero en las preguntas de verdadero y falso, principalmente en admisión, es donde algunos se confunden. Por eso hay que tener la idea bien clara. El grado del dividendo siempre va a ser ¿qué cosa? El grado mayor que quien que residuo. Y el grado del divisor siempre es. Recuerda que de todos, el que tiene mayor grado, ¿quién es? El residuo, ¿no? El que tiene el menor grado, ¿no? Ahora, el grado del cociente es igual al grado dividiendo, claro, ¿no? Pero recuerda, no siempre, ¿no? Profesor, el grado del cociente, ¿cómo lo consigues? Grado de divisor menos el grado del dividendo, ¿no? Ah, perdón, el dividendo menos el divisor. Tienes un pequeño ejemplito, ¿no? Como para cerrar la idea, ¿no? Un pequeño ejemplito como para cerrar la idea, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplito como para cerrar la idea. Dice ejemplo, dice, a ver. El dividendo dice que es 2x al cuadrado más x menos 2. De grado, ¿cuál es el grado? Bueno, está ahí, ¿no? Grado 2, el mayor grado del polinomio. Ahora, profesor, ¿qué más? ¿Cuál es el divisor? X. ¿Cuál es el grado del divisor? Profesor, si tiene x elevado a la 1, el grado es 1. ¿Cómo voy a calcular el grado del cociente, ¿no? Y creo que es relativamente sencilla nada más, ¿no? No es nada complicado, ¿no? Independientemente de que ese sea el resultado. ¿Qué restas? El grado divisor menos grado del, perdón, el grado dividiendo menos grado del divisor, nada más. Una pequeña diferencia, nada más. Entonces, con eso cerramos la parte de grados. Ahora vamos a hablar de método Ruffini. Igual, simplemente lo vamos a ver. Bueno, este es el Ruffini. Bueno, se considera un caso particular de Horner, ¿no? Aunque en la publicación están casi contemporáneos, ¿no? Puesto que este método se utiliza para qué? Cuando el divisor es de primer grado, ¿no? Y adopta la forma lineal. Recuerda que lo que más vas a usar en admisión y lo que a ti te recomienda aprender solo es Horner nada más, ya que Ruffini es un caso particular de quien de Horner, ¿no? Lo que a ti se recomienda siempre es Horner, ¿no? Claro que dependiendo si es, si es si el que vamos a dividir es de forma lineal, es mucho más rápido, es Ruffini, ¿no? Es cada caso particular, ¿no? ¿Cuál es el paso? A ver, procedimiento. Dice que el polinomio, el dividendo y el divisor deben estar completos y ordenados, ¿no? Esto creo que se maneja para toda división de polinomio. Todos tienen que ser completos y ordenados, ¿no? Y recuerda, en caso que esté incompleto, ¿con qué se completa? Con cero, ¿no? ¿Qué más me dice, no? Armar el esquema Ruffini. El esquema lo vamos a visualizar en la pizarra, por ahora simplemente estamos la parte teórica nada más. Y pasamos también a Horner, ¿no? Que es muy similar a quien acá les presento a Horner, ¿no? Que es muy similar a Ruffini, ¿no? Los polinomios dividiendo y el divisor deben estar completos. De nuevo, reincidiendo, deben ser completos. Para que tú dividas un polinomio, ambos polinomios deben estar completos y ordenados. Ahora, profesor, en caso que por ahí faltara algún término, se le completa con cero, ¿no? Bueno, armar el esquema Horner donde los coeficientes del divisor
van con signo cambiando. Ese de todas maneras lo vamos a visualizar en la pizarra. Ahí recién se entiende un poquito más. Ahora, tengo otra pequeña cosa anecdótica. Ni Horner ni Ruffini son los primeros en proponer este método. Este método proviene de China. ¿Quién fue? Recuerda, 500 años antes que Horner, antes que de Ruffini, eso ya se conocía en China, no solo que tenía otro nombre, ¿no? El método, el matemático chino que propuso, ¿quién es? Su Shi, ¿no? Una anécdota nada más, ¿no? Él fue, entre comillas, él merece el crédito, pero él no lo publicó o no se hizo tan conocido como lo hizo Horner y Ruffini, ¿no? Vamos a hablar del último teorema, teorema de Resto, ¿no? Bueno, se le asigna a René Descartes también, ¿no? ¿En qué consiste? Este teorema es poderoso por si acaso y es recontra fácil memorizar y siempre viene en admisión, ¿no? Es más, ahí en su material, si no me equivoco, hay 2 o 3 preguntas de CPRE-UNI y una de emisión de UNI, creo, donde usan este pequeño tema, ¿no? Profesor, ¿en qué consiste el teorema del resto? En otras cosas, simplemente buscar el cero, que es la cancelación del polinomio. ¿Cómo cancelas el polinomio? Haciendo que uno de sus componentes sea cero, ¿no? Entonces, cuando tengas por ahora este pequeño detalle, ¿no? Tengo el polinomio y lo quiero dividir. P entre Q. Pero a mí no me piden, entre comillas, hallar con se llama el cociente, solo me piden hallar el resto. Cuando a mí solo me piden hallar el resto, ¿qué haces? El divisor lo igualas a ¿cuánto? A 0. Y una vez que tú lo igualas a 0, ¿qué haces? Profesor, despejo el valor de x. Y una vez que he despejado el valor de x, ya consigo en otras palabras el valor de qué? Del resto, nada más, ¿no? Como es cosa muy... Y igual, ¿no? Una pequeña anécdota con referente a eso, ¿no? René Descartes lo hace conocido, pero este teorema existía mucho tiempo atrás. Bueno, todo el mundo reconoce, creo, o al menos ha escuchado hablar de la guerra, ¿no? De Sun Tzu. Entonces, Sun Tzu propuso, por si acaso él es matemático, aparte de ser estratega, la mayoría de estrategas son matemáticos. Él es el primero en tratar de encontrar qué cosa el teorema del resto, ¿no? Solo que René Descartes le pone un poco más de énfasis matemático, un poco más de orden y lo publica, ¿no? Pero él fue el primero, ¿no? En poner eso ahí. Entonces, con eso hemos acabado toda la parte introductoria con respecto a división de polinomios. Entonces, ahora vamos a resolver los problemas en la pizarra, ¿no? Profesor, ¿por qué? Porque es más fácil de hacer y más fácil de entender. Entonces, vamos a iniciarlo. Profesor, iniciamos como hemos visto el teorema del resto. Como hemos visto el teorema del resto, entonces vamos a resolver los problemas que son el teorema del resto. Si estás visualizando en la pantalla, el problema 11, ¿qué te dice? Profe, el problema 11 tengo, dice x a la 100 menos x a la 15. Mira, el teorema de resto siempre vas a encontrar términos grandazos. Profesor, dividir eso de ahí es una monstruosidad porque es demasiado grande. Profesor, es demasiado grande, entre x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, eso lo hacemos en la pizarra, pues sin ningún problema, a ver, no se me pierda, recuerda, ahora si me alzan la mano, en caso de que no lo vean, o si dejan, vamos a dejar de compartir la pantalla. Entonces ahora comenzamos a dejar de compartir pantalla, ¿no? Entonces todos están visualizando mi pizarra, ¿no? Mi pizarra. Todos están visualizando mi pizarra. Entonces, mientras que visualizamos la pizarra, vamos a empezar. El problema número, si no me equivoco, a ver qué número de problema era el que vamos a comenzar con el teorema de resto. El teorema de resto era el problema número 11. Todos tienen su manual de una u otra manera, tanto virtual o uno lo tiene físico, ¿no? Entonces, profesor, acá vamos a escribir, ¿no? Porque yo tendría x a la 100. Y recuerda, acá siempre son cantidades grandes, así vas a reconocer esto. Entonces son cantidades, a veces ponen 2000, 3000, 10.000, o a veces ponen 15n, 20.000n. Pero acá simplemente es 15, no era n, me estoy emocionando. Más 8x al cuadrado, a la octava, ¿no? A la octava, menos o más x a la quinta. Y cerramos la idea con quién, señores, con menos 1. Profesor, acá solo me piden qué cosa, solo me piden el resto, nada más, no me piden otra cosa. Entonces, profesor, ¿cómo se trabaja esto? Como a mí solo me están pidiendo, profesor, como a mí solo me están pidiendo, un segundo voy a enchufar. Como a mí solo me están pidiendo simplemente el resto, a mí no me interesa la división.
A mí no me interesa la división. Siempre que un problema te pidan solo el resto, no me piden el cociente, nada, entonces automáticamente aplico el teorema del resto. Profesor, ¿en qué consiste el teorema del resto? Si yo tengo esto de acá, d de x, entre d de x, significa que esto de acá yo lo igualo a 0, y una vez que yo lo igualo a 0, lo reemplazo acá arriba. Nada más, en eso consiste. Entonces, profesor, ahora ten mucho cuidado acá, ten mucho cuidado acá. Esto que estás haciendo simplemente es un artificio. Por ejemplo, no vayas a pensar, profe, x al cuadrado más 1 igual a 0. Yo lo paso al otro lado, x al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1. Y alguien por ahí va a decir, profe, este es número imaginario, y tiene razón. Esto es y. Pero recuerda que esto es lo que estamos parametrando, estamos trabajando en los números reales. Esto que está acá se trabaja en los números reales, nada más, profesor. Mientras que trabajemos en los números reales, esto de acá no, imaginario no, imaginario no. Entonces, profesor, ¿cómo lo trabajamos? Recuerda, esto que está es un artificio, no es un axioma. Es un artificio para encontrar de manera mucho más rápida el resto. Entonces, pues vamos a igualar a 0, ¿no? X al cuadrado más 1 lo igualo a 0. Eso es lo que me... Ahora, profesor, tú dirás, profesor, pero eso de acá, profesor, ¿me va a dar qué cosa? ¿Eso qué me da? Negativo, ¿no? Y tú dirás, profe, x al cuadrado igual a menos 1. Eso de acá es negativo. Ningún número real te va a dar eso. Como recuerda, esto simplemente que es un pequeño truquito para calcular de manera directa el resto. A mí no me interesa el valor de x, ¿sabes? Lo que estás encontrando, ¿qué cosa es? Que x al cuadrado vale menos 1, nada más. Profe, esto no existe en los reales, ya te estoy diciendo, simplemente es un pequeño artificio para encontrar de manera. Ahora, una vez que hemos encontrado, no se te ocurra despejar el x al cuadrado, no, ahí déjalo. X al cuadrado vale menos 1. Yo no sé cuánto vale x, tampoco me interesa. Lo que yo he conseguido, ¿qué cosa es? Que x al cuadrado vale ¿cuánto? Menos 1. Ahora, ¿qué conseguí eso de acá? Lo voy a reemplazar arriba nada más. Profesor, x a la 100 menos x a la 15 más x a la octava más x a la quinta y menos 1. Ahora, profesor, acá tengo que reemplazar eso de acá, pero recuerda, x al cuadrado vale menos 1. Entonces yo tengo que conseguir acá que sea al cuadrado. Entonces creo que el alumno en quinto no tiene ningún problema en darse cuenta que esto aquí va a ser x al cuadrado elevado a la cuánto. Creo que nadie sin ningún problema. Eso todo el mundo lo maneja, ¿no? El producto, ¿sí o no? Profesor, sin ningún problema. Ahora acá, yo tengo x a la 15. Profesor, x a la 15 no es múltiplo de 2. Entonces, ¿qué haces? X es x al cuadrado. El valor que más se aproxima a 15, ¿cuál? Sería el 7, ¿sí o no? Ahora, profesor, pero le faltaría ¿qué cosa? Profe, le faltaría un x. ¿Cómo dije? Ustedes la parte de potencia lo manejan. X al octavo, profe, sin ningún problema. X al octavo, eso sería al cuadrado, profesor, sin ningún problema. Y eso de acá ya es manejable, profe, ya es manejable. Sería a la cuadrada. Ahora, profesor, x a la quinta, de la misma manera. Profesor, x a la quinta no es múltiplo de 2, entonces, te recuerda, tú tienes que darle la forma, profesor. ¿Cómo le doy la forma? Fácil, profesor. Al cuadrado, que vale 4, y le doy por cuánto, por x. Entonces, una vez que has conseguido eso de acá, tú ya tienes que cosa, el resto sin ningún problema. ¿Por qué, profesor? Porque yo sé que x al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1. Aunque aparentemente acá, entre comillas, habría una pequeña incoherencia, pero recuerda, x al cuadrado vale menos 1 y listo, reemplaza nada más. Menos 1 a la 50. Profe, de nuevo acá menos 1 a la 7 por x y más menos 1 a la cuarta. Y de nuevo, profe, acá sería más menos 1 al cuadrado por x. Ahora, tú sabes que cuando ves algo par, hace que el signo se vuelva positivo. Esto se vuelve positivo, o sea, ¿no? Automáticamente, ¿cuánto sale acá? Sale 1. Profe, menos. Pero recuerda, este es negativo. A la impar también sale, ¿qué cosa? Sale negativo. Y menos por menos, ¿qué me va a dar? Más. Y está afectado por quién? Por ese pequeño x. Ahora acá, profesor, esto es más. Pero menos 4,
perdón, menos 1 a la cuarta es par, lo vuelve positivo, ¿no? Entonces sería simplemente más 1 nada más, ¿no? Más 1. Y por eso este menos 1 al cuadrado simplemente sería más nada más, ¿no? Más x, ¿no? Por lo tanto, creo que la respuesta ya es conocida, ¿no? 1 más 1 es 2 y x más x 2x, ¿no? Por lo tanto, esa sería, ¿qué cosa? La respuesta, ¿no? Ese es con referente al problema número 11. Como te dije, el truco está en eso de acá. Ahora vamos a hacer otro más del teorema de resto que también es relativamente sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente problema también es el teorema de resto. Entonces, en ese pequeño problema, ¿qué me están determinando? Bueno, pues, esta es una más clásica, ¿no? Recuerda que los problemas simples simplemente es x igual a 2, x igual a 1, pero donde comienzan los problemas cuando te ponen x al cuadrado igual a cuánto, x al cubo, x a la quinta, y es principalmente donde van a uni. Por ejemplo, este problema es un clásico, señores, es un clásico. Es más, si has revisado separatas de C pre-uni, esto es lo más típico en la uni, porque es un clásico. A ver, problema 14. Me dice acá tengo x a la 300. Profe, tengo x a la 300. ¿Más cuánto? A ver, ¿más cuánto? Más x al cubo, más x al cubo, más 1. Y todo eso está entre x al cuadrado más x más 1. Profesor, este es otro problema clásico. Con eso me piden allá de resto. Si mi memoria no me falla, eso también era ese pre-uni, ¿no? Ahora, profesor, ¿cuál es el pequeño detalle? A ver, están ingresando recién. Bueno. Entonces, profesor, esto de acá, cuando a mí me piden el resto, no me interesa el cociente. Cuando a mí me digan el resto de esta pequeña división, automáticamente el teorema del resto. Y recuerda, en el teorema de resto, cuando yo tengo esto de acá, ¿qué hago? El de acá lo igualo a 0 y lo reemplazo en la parte superior. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el problema anterior. Lo que está en la parte inferior lo voy a igualar a 0, profesor. Entonces el detalle está ahí. X al cuadrado más x más 1. Profesor, eso lo tengo que igualar a 0. Ahora, profesor, cuando yo lo igualo a 0, entonces ahí es donde, entre comillas, la magia va a empezar a aparecer. Profesor, esto de acá tú no vas a resolver. Recuerda, lo que tú estás encontrando acá no es el valor de x. Lo que tú estás encontrando acá simplemente es un valor que puedas reemplazar acá. Esto no es resolver una ecuación, por si acaso. El alumno no vaya a aplicar, ¿qué cosa? Su fórmula general y pensar que esto es una cuadrática. No, no. Esto de acá, profesor, simplemente es un artificio para encontrar una relación de x. Ahora, esto de acá aparentemente es un poco más complicado porque no se pueden factorizar. Pero recuerda, este problema es clásico. Profesor, si el problema es clásico, señores, recuerda que en la uni hay problemas clásicos que cada cierto tiempo se repiten. Cada cierto tiempo se repite, señores. Entonces, como este se va a repetir siempre y lo vas a ver, entonces, ¿qué tienes que usar? ¿Cuál es el artificio? De repente algunos ya lo conocen, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que recordarme de eso, no? De x menos 1. ¿Qué más, señor? ¿Qué más? ¿No? Creo que algunos ya se ubicaron, ¿ya no? Esto de acá es lo mismo que saca, ¿no? X al cuadrado más x más 1. Profesor, esto es un clásico, señor. Es más, este tema de acá ya lo hemos visto la semana pasada. ¿Eso a qué es igual? A una diferencia de cubos, una diferencia de cubos. Entonces, recuerda que principalmente los exámenes de la uni se centran en eso, en que el alumno se recuerde una identidad para aplicarle ¿qué? En otro problema. Entonces, si el alumno se acuerda esta identidad sin ningún problema, lo va a relacionar. Y es más, cuando tú veas esta pequeña expresión, recuerda, acá puede ser, ya ponte en caso que sea un poco más, acá puede ser 2, 2 y 2, puede ser 3, 3 y 3, ¿no? Pero el formato es el mismo. Entonces, profesor, esto de acá es igual a esto de acá. Y acá nadie se va a molestar si alguien lo multiplica por ¿cuánto? Por x menos 1. Profesor, ¿por qué voy a multiplicar por x menos 1 a ambos lados? Porque yo quiero obtener una relación de x. Acá yo no obtengo nada de x. Entonces, es lo que hago. Le multiplico por una pequeña relación. Ahora, x menos 1 por eso y x menos 1 por 0. Si tú sabes que cualquier número multiplicado por 0 sigue siendo ¿qué cosa? 0. La ecuación no ha cambiado. Profesor, entonces, ¿qué he conseguido? Mira, mira, a ver. ¿Eso aquí es igual? Y con ese problema ya se vendió, señores. Con ese problema ya salió, señores. Y acá vale 0. Profe, ¿y acá qué vamos a tener? Fácil. Que x al cubo vale ¿cuánto? 1. Y de nuevo, señores, tú no estás encontrando el valor de x, tú estás encontrando una relación.
ore que hagas esto de acá, x igual a 1. Errado. No, completamente falso, señores. Entonces, recuerda, acá tú no estás resolviendo la ecuación, tú estás encontrando una relación. ¿Cuál es la relación? Que x al cubo vale ¿cuánto? 1. ¿X vale 1? No. X al cubo vale 1, señor. Ten mucho cuidado con eso. No vayas a cometer el error de principiante, el error de novato que dice x al cubo, 1 significa que x vale 1, no. Este es un error que no debe pasar contigo, ¿no? Y ahora ya sabes, ahora no vas a cometerse, ¿no? En examen de emisión no va a decir que x al cubo igual a 1 y x vale a 1. Bueno, profesor, como esta propiedad ya lo hemos recordado, lo borramos. Entonces, profesor, prácticamente el problema ya se resolvió. Profesor, para llegar al resto, simplemente es reemplazar en x a la 300 más x al cubo más 1. Profesor, ¿qué hacemos? Reemplazamos nada más, ¿no? X al cubo, recuerda, tú tienes que buscar x al cubo, profe. X al cubo. Y el alumno de acá no tiene ningún problema. Por ciencia, ¿no? Mira, profesor, acá se prestó. Acá prácticamente se prestó. Sigue siendo x al cubo. Profe, y más 1. Por lo tanto, profesor, la respuesta ya está cantada. ¿Cuánto vale x al cubo? Vale 1. Y 1 a la 100 sigue siendo 1. ¿Cuánto vale esto? Vale 1 y vale 1, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sale? Sale 3, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, cuando el tiempo se acabe, automáticamente voy a reiniciar de nuevo para que de nuevo se conecten, ¿ya? Porque el tiempo es muy criminal ahora. Profesor, eso es lo referente al teorema del resto. Eso es lo referente al teorema del resto. Ahora vamos a pasar a Horner, señores. Vamos a pasar a Horner. Recuerda, lo que yo te recomiendo que tú domines es Horner. Ruffini no tanto porque prácticamente Horner es más general. Es más, en la universidad a Ruffini ni lo miran, ¿no? Todo es Horner nada más, todo es Horner nada más. Entonces, profesor, pasamos a uno de Horner, a ver. Profesor, a ver, pasamos al problema número 1. Número 1, profesor, significa que el problema es sencillo. No siempre, no siempre. A veces los problemas más sencillos es donde el alumno se equivoca. Además, eso pasa bastante en la visión. El alumno en los problemas más sencillos se confía tanto que se equivoca. Y en los problemas más complicados, como es más complicado, uno lo hace con recelo y no se equivoca. Un problema sencillo tienes que hacerlo con calma. Si lo haces demasiado rápido, te va a inducir al error. Hazlo con calma, señores. Mide bien tu tiempo. Profesor, entonces, entre 2x al cuadrado más, ¿cuánto? A ver, más x menos 1. Recuerden, ni bien se acabe el tiempo, automáticamente iniciamos otra sesión para continuar con los problemas. Bueno, profesor, continuemos. Esto de acá le vamos a meter de frente a Horner. Ruffini, no, señores, porque es de segundo grado. Independientemente de que se pueda o no se pueda, lo que yo te recomiendo siempre que es Horner, ¿sí? Todo tiene que ser Horner. Ahora, profesor, para aplicar Horner, este polinomio tiene que ser, ¿qué cosa? Completamente ordenado, profesor. Ese polinomio que está arriba tiene que ser completo y ordenado. El polinomio que está abajo también tiene que ser, ¿qué cosa? Completo y ordenado. Ahora, hay dos tipos de Horner. Y acá depende mucho. Si tú vas a San Marcos, a otra universidad, que no sea Uni, hay un solo Horner nada más. Si vas a Uni, hay el Horner directo y el Horner inverso. Lo que vamos a ver simplemente cuál es el Horner directo. Por eso, ¿cuál es la diferencia? El orden nada más, ¿no? Uno es orden descendente y uno es ascendente. Entonces, profesor, lo que está arriba tiene que estar ordenado. Entonces comenzamos, ¿no? Lo empezamos a ordenarlo. Profesor, empezamos a ordenar. El mayor es 4, sería 2x a la cuarta. ¿Quién le sigue al 4? El 3, y hay un 3. Profe, ahí sigue un 2. Y está el 2, ¿no? Más 3x al cuadrado. Y ahí, profesor, al final también menos 3, ¿no? Pero, profe, le faltó el 0. Profesor, ¿le faltó el 0? No, le faltó el x a la 1, entonces no está completo. Lo que te falta, ¿cómo lo completas? 0x. Y listo. Ahora sí. Está completo y ordenado, profesor. Ahora pasamos. Esto es para Horner directo, ¿no? Este es para Horner directo, por cierto. Horner inverso, ¿cómo comienzas? Con menos 3, ¿no? Al inverso. Eso también tiene que ser completo y ordenado y listo. Está completamente y ordenado. Entonces con eso uno ya puede usar ¿qué cosa? Horner. ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver. Creo que se va a apagar ahora y entonces a toque reiniciamos, ¿no? División de polinomios es el tema Nayeli Bruce y Zamora. División de polinomios. Pero recuerden, ni bien se corta, automáticamente iniciamos otro. Profesor, ¿qué tenemos que hacer acá?
hacer nuestro pequeño ejemplo. Hacemos nuestro pequeño, a mano alzada, a mano alzada. Profesor, ¿qué voy a colocar acá? ¿Qué voy a colocar acá? Esos valores. Solo los valores, en otras palabras, solo los coeficientes. Comienzo. El 2. Quien sigue acá, recuerda que está 1, el 3, el 0 y el menos 3. O sea, ¿qué voy a colocar acá? Y acá. Tengan mucho cuidado. Acá hay un pequeño cambio. Acá adentro el profesor le da la vuelta. Cambio de signo, señores. Cambio de signo. Cambio de signo. Por si acaso, ese cambio de signo viene de una igualación a 0. El primero se mantiene, lo escribimos acá. Otro colorcito, a ver. 2. ¿Dónde ver el cambio? Acá. Profe, acá es 1. ¿Qué hacer? Menos 1. Acá es menos 1, ¿en qué se convierte? En más 1. Profesor, y con eso ya cerramos el pequeño juego. Ahora, profesor, tengo que guiar de este numerito, que este numerito dice 2, significa que vas a partir en 2. 1, 2. Y lo partes acá. Ahora, profesor, ¿cómo se trabaja Horner? Este numerito que está acá, lo vas a dividir en 3. Y lo escribes acá. Y luego multiplicas y sumas. Comencemos, ¿no? Profesor, 2 entre 2, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Ahora, 1 por menos 1, menos 1. 1 por 1, 1. Y acá de nuevo continuamos, profesor, continuamos. Acá, mira, ¿cuánto es esa pequeña suma? 1 menos 1, 0. Ahora, 0 entre 2, ¿cuánto es? No va a decirme 0. Y es 0, ¿sí? Ahora, 0 por menos 1, profesor, 0. 0 por 1, 0. Tenemos que llegar hasta acá, nada más. Tenemos que ir hasta acá. Y entonces comencemos acá. A ver, mira, que no te me pierdas. No te me pierdas, señor, no te me pierdas. Ahí es 4, la suma es 4. A ver, corremos. 4 entre 2 es 2, señores. 2 por menos 1, menos 2. Y 2 por 1, ¿cuánto vale 2? Y acá terminamos todo. ¿Cuánto es la suma? Menos 2. ¿Cuánto es la suma? Menos 3 más 1, menos 1, ¿no? Y antes que el tiempo nos gane, señores, esto que está acá, ¿qué viene a ser? El cociente. O sea, eso que está ahí es el cociente. El que está aquí viene a ser el residuo. Ahora, profesor, tenemos que agregarle ¿qué cosa? La x. X a la 0, x a la 1 y x al cuadrado, ¿no? Por eso entonces acá le agregas por x a la 0, por x a la 1 y por x al cuadrado. Por lo tanto, el q de x acá sería que x al cuadrado más 2. Profe, el residuo de la misma manera. 0, profe, x a la 0 y x a la 1. Por tanto,